¿Vale la pena gastar más de $4,000 en una laptop gamer? Hoy ponemos a prueba la Razer Blade 18, el portátil más grande y potente de Razer hasta la fecha. Con un diseño de lujo, una RTX 4090 y una pantalla QHD de 300 Hz, promete ser el sueño de cualquier gamer. Pero, ¿justifica su precio? Quédate hasta el final porque te contaré lo bueno, lo malo y si realmente deberías comprarla. Empecemos. Desde el primer momento en el que sacas al Blade 18 de la caja, se siente premium. Su chasis de metal negro mate con el icónico logo de Razer iluminado en el color verde le da una presentación increíble. Aunque es una laptop de 18 pulgadas, sigue siendo sorprendentemente delgada, con solo 0.86 pulgadas de grosor. Comparada con otras de su tamaño, como la Alienware M18R2 o la MSI Titan 18HX, la Blade 18 es más ligera y estabilizada. Pero claro, ese diseño ultra delgado tiene sus consecuencias, y hablaremos de eso en la parte de rendimiento y batería. Si hay algo en lo que Razer no escatima es en la pantalla, y es este caso. Tenemos dos opciones: QHD 2560 x 1600 a 300 Hz y 4K 3840 x 2400 a 200 Hz. Nosotros probamos la QHD a 300 Hz y la experiencia fue espectacular. Colores vibrantes, preciso, del 100% de DCI P3, ideal para gaming y edición, brillo hasta 556 nits, perfectos para uso en interiores, y mini LED con HDR1000, negros profundos y altos contrastes. Y para gaming, con una tasa de refresco de 300 Hz y 3 milisegundos de respuesta, los shooters competitivos como Valorant, CSGO se increíblemente fluidos. Si prefieres más resolución, la versión 4K a 200 Hz es una locura para creadores de contenido. Pero hay problemas: fuga de luz. Algunos paneles presentan ligeras filtraciones de luz en los bordes, algo común en pantallas mini LED. Vamos con la parte más importante: ¿qué tan potente es la Blade 18? Las especificaciones son las siguientes. El procesador es un Intel Core i9 14900HX, tiene 24 núcleos y 32 hilos. Los gráficos son llevados por Nvidia, en este caso la RTX 4090 de 175 watts, con 16 GB de VRAM. Tiene 32 GB RAM DDR5 expansibles hasta 64, y en el tono, bueno, esto casi no importa mucho porque es reemplazable, muy reemplazable, un almacenamiento de 2 TB SSD Gen 4. Como ya saben, esto se puede cambiar. Con las especificaciones mencionadas pudimos llevar a cabo unas pruebas. El Cyberpunk nos iba casi a 95 FPS, el Assassin's Creed Valhalla a 120, el Fórmula 1 2021 a 157. Bueno, ya sabemos, o sea, la mayoría de juegos, obviamente con la configuración más alta, pasaban los 100 FPS, salvo el Cyberpunk, pero ya sabemos cómo es ese juego. Ese juego es muy pesado. Bien, los números hablan por sí solos en sí, pero la temperatura, aquí viene el problemita. En juegos exigentes, el procesador alcanza hasta 95 grados y la GPU llega a 86 grados Celsius. La delgadez del diseño pasa factura en la refrigeración.
Razer siempre cuida los detalles en el teclado y el touchpad del Blade 18 no es la excepción. El teclado cuenta con iluminación RGB con Razer Chroma, distribución cómoda pero con corto recorrido, teclas bien espaciadas y respuesta rápida. El problema, la tecla de encendido está en el teclado. Pésima idea, con un clic accidental, adiós partida. En el caso del touchpad, como ya sabemos, Razer le gusta esta parte, es gigantesco y preciso, uno de los mejores en Windows. Esta laptop cuenta con dos puertos Thunderbolt 5, un HDMI 2.1, un Ethernet de 2.5 GB, un SD Card Reader, perfecto para gamers y creadores de contenido. Algo en el que sí, bueno, todos estamos esperando, ¿no? Hablemos de lo peor del Razer Blade 18. La batería es horrible. En pruebas de navegación y video solo dura 2 horas y media. Y para gaming, olvídate. El precio es excesivamente caro. La versión con RTX 4080 empieza desde los $3.799. La versión RTX 4090 va desde los $4.499. Y el modelo con 4K es demasiado, $4.799. Hay alternativas más baratas. La Lenovo Legion Pro 7i de novena generación con RTX 4080 vale $3.000. Y la Asus ROG Strix Scar 18 RTX 4090 vale $3.799. Razer es premium, pero el sobreprecio es real. Entonces, ¿vale la pena el Razer Blade 18? Si quieres lo mejor en pantalla, diseño premium y lo último en potencia, es para ti. Si te importa la batería o buscas lo mejor relación calidad-precio, mira otras opciones. Tienes muchas, te acabo de mencionar 2. ¿Tú qué opinas? ¿Gastarías $4.000 en esta laptop o prefieres algo más equilibrado? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Adiós.